Hola, en este video veremos un caso real en el cual la Corte Suprema rechaza una tercería de pago. Este es un caso real, omitiremos información personal, pero en todo caso, si quieren ver la sentencia por ustedes mismos, aquí está el rol. Y comenzando por el caso, con los hechos, la señora Celia, que es dueña de una sociedad inmobiliaria, está siendo demandada en un juicio ejecutivo por Leonardo, por un monto de 28 millones. En el presente juicio, se ha embargado a la deudora los dineros pendientes de pago y dineros por cobrar que tenga. El dinero que ha sido depositado en la cuenta del tribunal. Ante esta situación, el tercerista, Juan, dueño de una sociedad de materiales de construcción, interpone tercería incidental de pago, ya que es acreedor de la ejecutada Celia, en virtud de una escritura pública de reconocimiento de deuda de 105 millones suscrito por la deudora, que ella se ha negado a pagar. De esta manera, la obligación de dar, que se invoca, cumple los requisitos. Primero, que es una escritura pública, que es un título ejecutivo. Segundo, que la obligación es líquida, toda vez que se encuentra claramente determinada la cantidad deudada, que en este caso serían 105 millones, que Celia le debe a Juan. Y también la obligación es actualmente exigible, lo que quiere decir que no está sujeta a plazo o condición para su cumplimiento. Y por último, no se encuentra prescrita. Se cuenta el tiempo desde el momento que se hizo exigible. Entonces, como vemos, Celia está siendo demandada en un juicio ejecutivo por Leonardo, y aquí vemos Juan, que también se quiere intervenir en este juicio ejecutivo por medio de una tercería de pago para cobrar también un dinero que Celia le debe a él. Bueno, de esta manera, la obligación que en estos autos se invoca consta en un título ejecutivo, es determinada, es actualmente exigible y no se encuentra prescrita. Así las cosas, Juan pretende concurrir al pago de su crédito con los fondos depositados, a fin que se le pague proporcionalmente o a prorata de los créditos ejecutivos que se hagan valer con el ejecutante Leonardo. Por lo tanto, se interpone la demanda incidental de tercería de pago. Interpuesta la demanda incidental de tercería de pago en contra del ejecutante don Leonardo y de la ejecutada, que es la sociedad inmobiliaria, ambos ya individualizados en estos autos. Entonces se interpone la demanda y posteriormente la parte ejecutante evacúa el traslado conferido, contestando la demanda de tercería de pago interpuesta, solicitando desde ya que sirva a rechazarla en todas sus partes, con expresa condena en costas, bajo los siguientes argumentos. ¿Cuáles son los argumentos que dice la parte ejecutante para rechazar la demanda de tercería de pago? Primero, que la demanda de tercería de pago interpuesta por Juan se sustenta esencialmente en la escritura pública de reconocimiento de deuda y mandato para cobro. Lo primero que cabe recalcar es la fecha de celebración del principal acto que da sustento a la demanda de tercería de pago deducida en autos, consistente en escritura de reconocimiento de deuda, el cual, como aparece de manifiesto, es de fecha 19 de junio de 2020. Es decir, fue celebrado en una fecha muy posterior al inicio del presente juicio ejecutivo, que tiene fecha 13 de mayo de 2020, a sabiendas de que se pronunciaría una sentencia de pago por la inactividad procesal de la ejecutada en el presente juicio. Entonces, lo primero que resalta aquí es que el juicio ejecutivo comenzó en mayo y en cambio la escritura pública se firmó en junio. Como vemos, la escritura se firmó en una fecha muy posterior cuando comenzó el juicio ejecutivo. Ahora veremos el segundo punto. Ahora bien, la escritura pública de reconocimiento de deuda con repertorio tanto de fecha 19 de junio de 2020 no está respaldada con documento legal o formal alguno que acredite dicho monto deudado. Y coincidentemente, esa supuesta suma de dinero adeudada es igual a 105 millones pendientes de pago, embargados y retenidos en nuestra causa ante el Servio de Región del Maule. Sin perjuicio anterior, tampoco de manera alguna se acredita haber requerido legalmente el pago de la creencia que la tercerista dice tener.
Entonces no hay prueba que se le haya requerido legalmente el pago. En este contexto, a lo menos de sospechoso, podría catalogarse el actuar de ambas sociedades, ejecutada y tercerista, ya que después que la sociedad inmobiliaria reconoce la supuesta deuda, reiteramos, no respaldada con documento formal o legal alguno, que permita demostrar lo que se está reconociendo, posteriormente se niega a pagar. Es decir, voluntariamente se reconoce una supuesta deuda, conociendo la existencia del presente juicio ejecutivo, y acto seguido, voluntariamente, se niega el pagarlo. Entonces aquí vemos que Leonardo sospecha que quizás se está ante un acuerdo entre Juan y Celia para perjudicarlo. En sus palabras, una artimaña tendiente a salvar el patrimonio de la ejecutada. De este modo, ejecutada y tercerista han incurrido en una acción dolosa y fraudulenta, manifiestamente maquinada, con el único objeto de burlar la creencia de mi representado. Entonces, como vemos, Leonardo argumenta que esto sería una artimaña de Celia con Juan para perjudicarlo, y así lo argumenta en su contestación. Ahora veremos qué dice el tribunal. En su sentencia, el considerado sexto dice que la tercería de pago se define como aquella en que un tercer acreedor no preferente interviene en el juicio ejecutivo para que se le reconozca su derecho a concurrir en el pago, con el producto de la realización de los bienes embargados, a falta de otros bienes del deudor y a prorrata de sus respectivos créditos, y, por ende, el fundamento de esta tercería radica en el hecho que el embargo trabado por un acreedor no da ningún tipo de privilegio ni es motivo de preferencia para excluir a otros acreedores, debiendo, en definitiva, regularse el pago de acuerdo con las reglas de la prelación de créditos. Y el considerado séptimo dice que, en consecuencia, es menester que se cumplan ciertos requisitos para efecto de hacer procedente la alegación en que se funda la demanda. ¿Cuáles son? Letra A, que sea interpuesta por un tercero. Letra B, que se funde en un título ejecutivo contra el ejecutado en que conste el crédito que invoca el tercero. Letra C, que el deudor no tenga otros bienes que los embargados. Y letra D, que el tercerista no tenga derecho preferente para el pago. Y en el considerado décimo, que en caso de autos se aplica lo dispuesto en el artículo 2489, inciso primero y segundo del Código Civil, que establece la quinta y última clase comprende los créditos que no gozan de preferencia. Los créditos de quinta clase se cubrirán a prorrata sobre el sobrante de la masa concursada, sin consideración a su fecha. Y décimo primero dice que el artículo 527 del Código de Procedimiento Civil dispone, si no teniendo el deudor otros bienes que los embargados, no alcanzan a cubrirse con ellos los créditos del ejecutante y del tercerista, ni se justifica derecho preferente para el pago, se distribuirá el producto de los bienes entre ambos acreedores, proporcionalmente al monto de los créditos ejecutados que hagan valer. Y el décimo segundo dice que, en efecto, en orden a acreditar el fundamento de la tercería, el incedentista acompañó el documento singularizado en el considerado octavo, letra A, de la presente sentencia, el cual no fue desvirtuado por otra prueba, por lo que se le da valor de plena prueba para todos los efectos legales. Y el décimo tercero dice que, así las cosas, habiendo el tercerista acreditado que su crédito consta en título ejecutivo, que el deudor no tiene otros bienes, se dará lugar a la acción deducida, en la forma que se indicará en la parte resolutiva. Por estas consideraciones y vistos, y además lo dispuestos por los artículos 82 y siguientes, 144 y 518 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y artículo 2489 del Código Civil, se declara, primero, que se rechaza con costas la objeción documental promovida por el ejecutante en el otro sí del folio 3 de este cuaderno, y segundo, se hace lugar con costas a la demanda incidental de tercería de pago interpuesta con fecha 7 de agosto de 2020 del folio 17 del cuaderno de apremio. Entonces, declarándose que el tercerista y el ejecutante principal deben concurrir a prorrata
de sus créditos para pagarse sobre el producto del remate. Por lo tanto, se aceptó la tercería de pago. Ante esto, el fallo del juzgado civil, Leonardo interpone un recurso de apelación. ¿Y qué dice la Corte de Apelaciones? Primero, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 1700 del Código Civil, la escritura pública, en cuanto a instrumento público, hace plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y a su fecha, pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones que en él hayan hecho los interesados. En esta parte no hace plena fe, sino contra los declarantes. La Corte, al examinar la escritura pública, en su cláusula primera, se efectúa un reconocimiento de deuda de parte de Celia y su mobiliaria en favor de Juan y su sociedad, por un monto de 105 millones. Esta obligación no está sujeta a ningún plazo o condición, por lo que es una obligación pura y simple. También se da cuenta, a su vez, de un mandato de cobro otorgado por la ejecutada a la sociedad del señor Juan, para cobrar y percibir del servio o cualquier tribunal de justicia la suma de dinero reconocida a deudar ascendiente a 105 millones, o la cantidad mayor o menor que se adeude como estado de pago pendiente del contrato que el servio tenga pendiente con la demandante por dicho contrato con tal entidad, estableciendo que en el cumplimiento del mandato, el mandatario estará facultado para cobrar, cancelar y percibir cuando se les adeude a la mandante, pudiendo firmar o suscribir instrumentos públicos o privados que sean necesarios. Como vemos, esta escritura pública tenía tanto un reconocimiento de deuda como también un mandato. Ahora veremos las normas que cita la Corte para llegar a su razonamiento. El Código Civil, en su artículo 1445, dice: para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario, primero, que sea legalmente capaz, segundo, que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio, y tercero, que recaiga sobre un objeto lícito, y cuarto, que tenga una causa lícita. Y en su inciso final dice: la capacidad legal de una persona consiste en obligarse por sí misma y sin el ministerio o autorización de otra. Y en el artículo 1467 del mismo código dice: no puede haber obligación sin causa real y lícita, pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente. Y en su inciso 2 dice: se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato, y por causa ilícita la prohibida por ley o contraria a las buenas costumbres o al orden público. Entonces, la causa es aquello que induce a contratar. Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe carece de causa, y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral tiene causa ilícita. Es el ejemplo que pone el código. ¿Y qué dice la Corte en su considerado quinto? En concordancia con lo anterior, el reconocimiento de una obligación que, como tal, está sujeta a una causa, es diferente al acto mismo de reconocimiento o confesión, y en consecuencia, no puede bastarse a sí misma como causa de la obligación. ¿Y qué más dice la Corte? Que, analizadas las cláusulas de la escritura pública, no se divisa que el ejecutado haya referido cuál es el origen de la suma que reconoce adeudar a la sociedad de construcción de Juan, ni indica a qué año se remonta, así como tampoco aporta antecedente respaldatorio alguno que haga fe respecto a una obligación preexistente entre las partes, que, en lo concreto, la única circunstancia que da cuenta de la suma reconocida a deudar al tercerista es la escritura pública en referencia, en donde se plasman las declaraciones del ejecutado, las que posteriormente habrían sido desconocidas por este, con ocasión de la negativa al pago a que hace alusión el actor al momento de deducir la tercería de pago. Esto lo dice en su considerado sexto. Y en su considerado octavo dice que, de los antecedentes reseñados, teniendo a la vista, no se advierte por parte de estos sentenciadores que sustrato real habría en el reconocimiento de deuda por parte de una empresa que se encuentra en manifiesto estado de insolvencia, menos aún si consideramos la posterior negativa al pago, cuestión que, en virtud de su mérito, permite establecer que el referido reconocimiento de deuda, efectuado por
Celia a favor de Juan carece de causa en los términos exigidos por el artículo 1467 del Código Civil. Además, el tribunal dice que hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público chileno. Así lo dice el 1462 del Código Civil. Hay que tener en consideración también el artículo 1464 del Código Civil, que dice que hay objeto ilícito en la enajenación, primero, de las cosas que no están en el comercio. Segundo, de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona. Tercero, de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. Y cuatro, de la especie cuya propiedad se litiga sin permiso del juez que conoce en el litigio. En la escritura aquí consta que el hecho de haber otorgado la ejecutada un mandato en favor al tercerista para cobrar y perseguir del servio o cualquier tribunal de justicia la suma de dinero reconocida a deudar, ascendiente a 105 millones, o la cantidad mayor o menor que adeude como estado de pago pendiente del contrato del servio tenga pendiente con la mandante por dicho contrato, la inmobiliaria tenía una medida precautoria impuesta sobre ella en otro juicio sobre la prohibición de ceder por parte de la demandada su posición contractual en el contrato y de ceder en cualquier forma los créditos que le correspondan a la demandada en el señalado contrato, así como la prohibición de celebrar por parte de la demandada de cualquier acto o contrato respecto del contrato aludido, o, para el caso que haya otorgado mandato para el cobro o cedido el contrato, la prohibición de pago al mandatario o al cesionario del contrato o de la posición contractual de cualquier estado de pago o suma de dinero proveniente del referido contrato. Por lo tanto, existe en consecuencia, respecto de la escritura pública en cuestión, objeto ilícito en los términos estipulados de los artículos 1462 y 1464 del Código Civil. Lo que queremos decir acá es que Celia tenía una prohibición, por lo tanto no podía celebrar este mandato. Por lo tanto, esta escritura adolecía de objeto ilícito, debido a esta medida precautoria impuesta. ¿Y qué dice la Corte en su considerado 11º? Que en la materia cabe considerar además lo dispuesto en los artículos 518 y 527 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a la exigencia de acreditar para concurrir en el pago la falta de otros bienes del ejecutado, cuestión que no fue probada en la forma debida durante la tramitación del proceso, y la obligación de documentar el derecho preferente al pago, lo que tampoco se puede dar por establecido, en atención a lo expuesto en los considerados anteriores. Y el considerado 12º dice que, en consecuencia y en virtud de lo expuesto en los considerados anteriores, se rechaza la tercería de pago interpuesta. En resumen, entonces, la Corte de Apelaciones revoca la sentencia de primera instancia, es decir, rechaza la tercería de pago. En contra de esto último, en contra del pronunciamiento de la Corte de Apelaciones, el tercerista dedujo el recurso de casación en la forma y en el fondo. Y ahora veremos lo que dijo la Corte Suprema. La Corte Suprema estableció que los jueces de fondo incurrieron en un vicio de nulidad formal al pronunciarse sobre materias que no estaban sometidas por las partes al debate, específicamente respecto a la falta de causa y objeto ilícito en el reconocimiento de deuda, las cuales no fueron alegadas por la parte ejecutante durante la etapa de discusión. La Corte Suprema incluyó que el Tribunal de Alzada rechazó la demanda de tercería de pago basándose en razones no esgrimidas por las partes, extendiéndose a puntos no planteados, lo que contraviene el principio de congruencia procesal. El artículo 775 del Código de Procedimiento Civil dispone que pueden los tribunales, conociendo por vía de apelación, consulta o casación o en alguna incidencia, invalidar de oficio las sentencias cuando los antecedentes del recurso manifiesten que ellas adolecen de vicios que deban dar lugar a la casación en la forma, debiendo oír sobre este punto a los abogados que concurran a alegar en la vista de la causa e indicar a los mismos los posibles vicios sobre los cuales deberán alegar. ¿Y qué dice la Corte Suprema en su considerado quinto? Que, expuesto así los antecedentes de la causa, cabe tener presente que el numeral 4 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil reconoce como vicio o defecto de la nulidad formal el que la sentencia haya sido dada ultra petita, esto es, otorgando más de lo pedido por las partes, o extendiéndose a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio de la facultad que éste tenga
para fallar de oficio en los casos determinados por la ley. Así, según se ha resuelto uniformemente por esta Corte, la sentencia incurre en dicha causal cuando, apartándose de los términos en que las partes situaron la controversia, por medio de sus respectivas acciones o excepciones, se altera el contenido de éstas cambiando su objeto o modificando su causa de pedir, o bien cuando la sentencia simplemente otorga más de lo pedido por las partes, o cuando su pronunciamiento recae en materias que no fueron sometidas a la decisión del tribunal. Reglas que no son más que la expresión del principio de congruencia procesal consagrado en el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo al cual las sentencias deben pronunciarse conforme al mérito del proceso y no podrán extenderse a puntos que no hayan sido sometidos expresamente a juicio por los litigantes, salvo cuando las leyes manden o permitan a los tribunales proceder de oficio. Este principio procesal, que otorga garantía de seguridad y certeza a las partes, se vulnera entonces con la incongruencia que desde la perspectiva de nuestro ordenamiento procesal civil se presenta bajo dos modalidades. La ultra petita, cuando se otorga más de lo pedido por las partes y que puede producirse tanto respecto de la pretensión del demandante como la oposición del demandado, y extra petita, cuando el pronunciamiento del tribunal se extiende a cuestiones que no fueron sometidas por las partes a su decisión. Por consiguiente, el referido vicio formal que consagra la norma antecitada se verifica cuando la decisión otorga más de lo solicitado en los escritos de fondo por medio de los cuales se fija la competencia del tribunal, o cuando se emite pronunciamiento en relación a materias no sometidas a su conocimiento, en quebrantamiento de la correlación, correspondencia o congruencia que ha de imperar en la actividad procedimental, a excepción que los tribunales tengan el deber o se encuentren facultados para obrar de oficio. ¿Y qué dice el considerado sexto? Que así las cosas, para dilucidar la concurrencia del vicio o defecto anotado, corresponde entonces cotejar las cuestiones debatidas por los litigantes con aquellas que han sido resueltas a través del fallo impugnado. En tal sentido, del examen del proceso consta que, promovida la demanda de tercería de pago, fundada en un crédito que consta en escritura pública de reconocimiento de deuda, el ejecutante solicitó su rechazo a razón de no concurrir los presupuestos para acceder a dicha incidencia. Para tales efectos, cuestionó en primer término la veracidad del título ejecutivo en que consta el crédito invocado por el tercerista, en atención a la oportunidad en que se otorgó la escritura pública de reconocimiento de deuda, la ausencia de respaldo de la obligación reconocida por la ejecutada, así como también del requerimiento de pago a esta última, además de contener aquel instrumento un mandato de cobro otorgado por la ejecutada al tercerista, en contravención a una medida precautoria innominada decretada en un proceso diverso. Sin embargo, la sentencia recurrida, que revoca el fallo de primer grado y en consecuencia rechaza la demanda incidental de tercería de pago, asila su decisión, entre otras razones, en el hecho que el acto de reconocimiento de deuda efectuado por la ejecutada a favor del tercerista carece de causa en los términos que exige el artículo 1467 del Código Civil y porque además la escritura pública que lo contiene adolece de objeto ilícito, conforme a lo que proveen los artículos 1462 y 1464 del mismo cuerpo legal. Efectuado así el contraste entre lo debatido por las partes en la instancia y luego lo resuelto por el Tribunal de Alzada, resulta manifiesta la falta de congruencia, especialmente entre las alegaciones y defensas opuestas por el ejecutante a la tercería de pago y los argumentos contenidos en la sentencia de segundo grado para desestimarla, toda vez que la alegación de falta de causa del acto de reconocimiento de deuda y de ilicitud del objeto respecto de la escritura pública que le contiene no han sido de aquellas opuestas en su defensa por la parte ejecutante durante la etapa de discusión del incidente en estudio, sino solo han surgido de los motivos que han entregado los jueces de alzada para desestimar la tercería de pago, apartándose de este modo
de la discusión de Marras. En abono de lo precedente, es que la propia resolución que recibió a prueba la tercería de pago, al fijar los hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, ni siquiera estableció como uno de ellos las circunstancias fácticas relativas a la causa del acto de reconocimiento de deuda, y menos de la ilicitud del objeto de la escritura pública aludida, dado que precisamente no fueron estas materias de debate entre las partes. Por consiguiente, sirviendo de motivación al fallo impugnado, materias no sometidas por las partes a su decisión, por ello mismo, ajenas al debate, como serían las que versan sobre los requisitos de existencia y validez de un acto jurídico, no pueden éstas luego servir a los jueces de fondo, como erróneamente lo hicieron, para arribar a la decisión de rechazar la demanda de tercería de pago. Sentado lo anterior, deviene como necesario corolario que el tribunal de instancia se excedió de la materia objeto de discusión al rechazar la demanda de tercería de pago, fundada en una causa de pedir no alegada por el ejecutante, extendiéndose así la resolución a puntos no sometidos por los litigantes a la decisión del tribunal, razón suficiente para tener por configurado el defecto advertido. Y en su considerado séptimo dice que, por todas las razones expresadas en las motivaciones anteriores, se procederá entonces a ejercer las facultades que permiten a esta Corte casar en la forma de oficio la sentencia en examen. Posteriormente, la Corte dicta su sentencia de reemplazo y se van a tener como no interpuestos los recursos de casación en la forma y de fondo interpuestos por el tercerista. ¿Y qué dice la sentencia de reemplazo? En su considerado primero dice que la tercería de pago ha sido definida por la doctrina como la intervención en el juicio ejecutivo de un tercero que pretende derecho para concurrir con el ejecutante en el pago, a falta de otros bienes del deudor. Por su parte, el artículo 527 del Código de Procedimiento Civil estatuye que, si no teniendo el deudor otros bienes que los embargados, no alcanzan a cubrirse con ellos los créditos del ejecutante y del tercerista, ni se justifica derecho preferente para el pago, se distribuirá el producto de los bienes entre ambos acreedores, proporcionalmente al monto de los créditos ejecutivos que hagan valer. De lo anterior, entonces, se desprende que son requisitos para interponer la demanda de tercería de pago en el juicio ejecutivo, tal como ha tenido oportunidad de señalar esta Corte, que, primero, se trata de un tercero, segundo, que aquel funde su crédito en un título ejecutivo, tercero, que el deudor no tenga otros bienes que los embargados, y cuarto, que el tercerista no invoque un derecho preferente. En el caso sub judice, no encontrándose controvertido que quien promueve la tercería de pago tenga la calidad de tercero, así como tampoco que éste no cuenta con un derecho preferente, la discusión ha quedado delimitada a dos cuestiones, a saber, la concurrencia de un título ejecutivo fundante del crédito invocado por el tercerista y la falta de otros bienes del deudor diversos de los embargados, en caso que con estos no se alcanzará a cubrir los créditos del ejecutante y el tercerista. ¿Qué más dice la sentencia de reemplazo? Respecto al reconocimiento de la deuda en la escritura pública, dicho instrumento público, tal como prevé el artículo 1700 del Código Civil, solo hace plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y a su fecha, pero no así acerca de la veracidad de las declaraciones contenidas en él, pues en dicha parte solo hace plena prueba en contra de los declarantes. Así entonces, fluye que, si bien las declaraciones efectuadas por la ejecutada y el tercerista en la escritura pública de reconocimiento de deuda producen plena fe en contra de estas, no acontece lo mismo en la relación con el ejecutante, al no haber concurrido éste a su otorgamiento. Lo anterior cobra especial relevancia en el caso de Marras, por cuanto tal restricción probatoria impide conceder a la copia de escritura pública de reconocimiento de deuda, que el tercerista invoca como título ejecutivo fundante de su crédito, el valor de plena prueba respecto del acreedor ejecutante, sino solo una presunción de veracidad que, al menos en este caso, aparece desvirtuada por una serie de hechos y circunstancias que serán objeto de análisis a continuación. Continuando con esta idea, el considerado quinto dice que,
En dicho orden de ideas, no obstante el valor probatorio que ostentan los instrumentos públicos, es perfectamente posible demostrar la falta de sinceridad de las declaraciones en ellos contenidas, cuestión que, tratándose de terceros, puede lograrse a merced de otros medios probatorios diversos, teniendo para tales efectos una amplia cabida de las presunciones. Bajo dicho orden de ideas, la prueba de presunciones es elevada a una consideración primordial y de decisiva influencia frente a una prueba directa como la documental, por cuanto aquella surge principalmente del ambiente y contexto en que ha nacido el acto en cuestión, las relaciones entre las partes del contenido de aquel y las circunstancias que lo acompañan. Y en el considerado sexto dice que, en el caso sublite del examen de los antecedentes del proceso, es posible extraer un cúmulo de indicios que levantan interrogantes plausibles sobre la verdad de las declaraciones que subyacen al acto de reconocimiento de deuda efectuado por la ejecutada y aceptado por el tercerista. En efecto, como primera cuestión, no puede dejar de observarse que, pese a que el tercerista en causa tanto del tribunal de primer grado dedujo sendas demandas de resolución de contrato, cobro de pesos y enriquecimientos sin causas en contra de la ejecutada de autos, esta luego de ponerse a dichas pretensiones e incluso deducir acción reconvencional, aduciendo una precaria situación financiera y económica, haya procedido voluntariamente a reconocer sin más una deuda con el tercerista por la no menos suma de 1.500.000, pagaderas además a la vista. Por su parte, tampoco deja de llamar la atención de estos sentenciadores la oportunidad en que ha tenido lugar el acto de reconocimiento de la deuda, por cuanto presentada la demanda ejecutiva de cobro de facturas el día 13 de mayo de 2020 y habiendo transcurrido el plazo para poner excepciones, la ejecutada y el tercerista procedieron a otorgar aquel acto por escritura pública, de fecha 19 de junio del mismo año, esto es, tan solo algunos días de tener conocimiento que procedería en esos autos una sentencia de pago, en cuya virtud el ejecutante podría pagarse con los fondos ya embargados a la ejecutada a dicha data. Unido a lo anterior, también despiertan dudas y suspicacias razonables el que, más allá del citado proceso indicado previamente por el tercerista en contra de la ejecutada, tampoco se haya aportado antecedente alguno que sirva de respaldo o justificación respecto de la real preexistencia de aquella deuda reconocida. Máxime la cuestión de la obligación y las circunstancias judiciales que tenían a dicha época enfrentadas las partes. Todos esos antecedentes sumados a las circunstancias que el tercerista no rindió más prueba que la documental consistente en la escritura pública de reconocimiento de deuda, ya tantas veces mencionada, constituyen indicios suficientes para permitir justificadamente restar mérito ejecutivo a la misma, en tanto concurren en la especie antecedentes graves, precisos y concordantes que, aunque indiciarios, son coherentes y convincentes para presumir que el título invocado por el tercerista para fundar su crédito no goza de un carácter indubitado, como si se requiere para enderezar la tercería de pago deducida. Y en su considerado séptimo dice que, a su turno, tampoco concurre otro aspecto medular de la controversia que debe tenerse en cuenta, relacionado con la insuficiencia de bienes en el patrimonio del deudor, para responder cabalmente por los créditos invocados por el ejecutante y el tercerista, por cuanto a esta última no rindió prueba suficiente como le correspondía hacerlo, por imperativo del artículo 1698 del Código Civil, para acreditar semejante presupuesto que fluye de lo dispuesto en los artículos 518, numeral 4, y 527 del Código de Enjuiciamiento Civil. En efecto, la procedencia de la tercería de pago se halla supeditada copulativamente tanto a que el crédito invocado por la persona que la plantea debe tener la calidad de ejecutivo, lo que significa que no solo ha de cumplir con las exigencias requeridas para cursar su cumplimiento por la vía ejecutiva, sino que también el deudor carezca de otros bienes fuera de los que han sido objeto del embargo para afrontar el pago de los créditos del ejecutante y del tercerista. Cuestión
que, como se dijo, no se acreditó suficientemente. Y para terminar, el considerado octavo dice que, en consecuencia de las reflexiones que anteceden, conducen ineludiblemente a concluir que no concurren los presupuestos para acceder a la tercería de pago promovida en la especie y que en razón de ello, la misma deberá ser desestimada en los términos que se señalará en la parte resolutiva de este fallo. En resumen, en la sentencia de reemplazo se rechaza la tercería de pago. ¿Por qué? Porque no se acreditó uno de sus presupuestos fundamentales, que el deudor no tenga otros bienes que los embargados. Habría que probar eso, cuestión que no se probó. Y además, por medio de la prueba de indicios, se desvirtuó la escritura pública. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse, comenten, dejen like, muchas gracias.